Vamos a recordar las, las dos opciones que tenemos para hallar partes por millón. Las partes por millón son unidades muy pequeñitas, del orden obviamente de la millonésima parte. ¿Y por qué son tan pequeñas y para qué se utiliza la medición de partes tan pequeñas? Para medir trazas de sustancias que pueden resultar, por ejemplo, contaminantes en el agua. Ustedes saben que hay empresas que desafortunadamente vierten sus desechos a las fuentes de agua y eso puede generar contaminación por metales pesados, como es el caso del plomo, que causa enfermedades graves al ser humano. Y desafortunadamente hay personas que tienen como consumo estas aguas que no son tratadas o que tienen este tipo de componentes y terminan generando enfermedades muy serias. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, este tipo de mediciones, partes por millón, porque a veces son trazas y a veces con muy pequeñas cantidades de esos metales en el agua se pueden generar grandes problemas. También para qué? Para el tema, por ejemplo, hay personas que fallecen por envenenamiento, ¿cierto? Y resulta que esas pequeñas dosis de veneno muy pequeñas y que pueden causar la muerte, se alojan en el hígado. El hígado es el órgano que se encarga como de depurar este tipo de sustancias. En sospecha que una persona ha sido envenenada, en los procesos de autopsia se hace un análisis del hígado, pero esas cantidades que se encuentran son supremamente pequeñas, del orden de la millonésima parte. Entonces, lo que se hace es estudiar estas muestras y encontrar si de pronto hay un veneno y cuál es la concentración de ese veneno en partes por millón. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones en las cuales podemos utilizar esta unidad de concentración física de las sustancias, partes por millón de las soluciones. Bueno, entonces tenemos dos fórmulas, miligramos de soluto por cada kilogramo de solución. Miren, miligramos de soluto por kilogramo de solución. Fíjense que nunca es solvente, siempre es solución. Y también lo podemos medir como miligramos de soluto en litros de solución, ¿sí? En litros de solución. Recuerden que solución y disolución son exactamente lo mismo. Bueno, pasamos entonces a la explicación de dos ejercicios como lo hemos venido haciendo con todas las unidades de concentración física. Entonces, el primero nos dice, ¿cuál es la concentración en partes por millón de una solución de 500 gramos que contiene 0,018 gramos de manganeso? 0,018 gramos de manganeso. Entonces, recordemos los datos que nos da el ejercicio. Los vamos a escribir acá, nuestros datos. Entonces, por un lado tenemos 500 gramos de solución. 500 gramos de solución. Y por otra parte nos dicen 0,018 gramos de manganeso. El manganeso es un elemento de la tabla periódica y viene a ser el soluto. Fíjense que es el que está en menor cantidad. Es el soluto. Ahora, de acuerdo con la definición o la ecuación de partes por millón es igual a miligramos de soluto, voy a colocarlo así, miligramos de soluto sobre, en este caso, como ambos están en términos de masa, kilogramos de solución, ¿cierto? Miligramos de soluto en kilogramos de solución. Pero resulta que ni tengo miligramos, ni tengo miligramos de soluto, ni tengo kilogramos de solución. Entonces voy a tener que hacer las respectivas conversiones, ¿cierto? Empezamos por el soluto, me dice entonces 0,018 gramos de manganeso y lo voy a pasar a miligramos. Entonces debo hacer un factor de conversión. Abajo va a ir gramos. Entonces, un gramo, ¿cuántos miligramos tiene un gramo?
100, creo. La palabra no lo dice. ¿Cuántos gramos tiene? ¿Cuántos miligramos tiene un gramo? ¿Cuántos serán? 1000. 1000. Muy bien, Santiago. Un gramo tiene 1000 miligramos. Un gramo tiene 1000 miligramos. Entonces, cancelamos aquí miligramos. Ay, perdón. No, los miligramos no los vamos a cancelar. Cancelamos aquí gramos con gramos y nos va a quedar en miligramos. 0,018 por 1000 es correr la coma 3 lugares, básicamente, entonces nos va a dar 18 miligramos de manganeso. Y ya tenemos los miligramos, el manganeso, perdón, en miligramos. Ahora vamos con la solución. Nos dice que tenemos 500 gramos de solución, pero la solución la necesitamos en kilogramos, ¿cierto? Y 1 kilogramo, la parte de arriba vamos a colocar kilogramo porque es a lo que vamos a pasarlo, y en la parte de abajo los gramos para que los vayamos a cancelar. 1 kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000, muy bien, Linda. 1000. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Perfecto, Santiago. Entonces cancelamos gramos con gramos y nos va a dar 500 dividido en 1000. Entonces ahí vamos a tener que correr la coma 3 lugares, pero hacia la izquierda. Entonces me va a dar 0,5 kilogramos. 0,5 kilogramos. ¿Listo? Entonces ya tenemos el soluto en miligramos y la solución, esto es solución, lo voy a colocar así de esta manera, SLN, ¿cierto? Y la solución ya está en kilogramos. Ahora sí podemos hallar las partes por millón. Entonces, partes por millón, ahí ustedes en su calculadora pueden corroborar la información, ¿cierto? Nos dice que entonces son 18 miligramos del soluto, que es el manganeso, dividido en los kilogramos de solución, que son 0,5 kilogramos de solución. Y entonces esto es igual, fíjense que en esta fórmula no hay que multiplicar por 100. Este solamente es miligramos de soluto en kilogramos de solución. No hay que multiplicar por 100. Entonces tendríamos 18 dividido en 0,5 y eso nos da en total 36. Entonces serían 36 partes por millón. Bueno, 36 partes por millón. ¿Es clara la resolución del ejercicio? ¿Hay algo que no se entienda? Aprovechen para preguntar, chicos. Tengamos presente que si la solución está en gramos, pues lo debo pasar a kilogramos porque es de masa. Pero si la solución estuviera en mililitros o en litros, pues debo trabajar con miligramos sobre litro en el caso de que sea la solución en volumen. Tomamos entonces el apunte de este ejercicio, de este ejemplo, y ya hacemos otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo más de partes por millón y ya continuamos entonces con nuestro taller. Con los ejemplos que ustedes tienen anotados, pues obviamente les va a servir como base para resolver sus ejercicios. Listo, aquí tenemos nuestro segundo ejemplo. Dice calcular la concentración en partes por millón de una solución
que contiene 0,85 gramos de nitrato de potasio disueltos en 670 mililitros de solución. Bueno, entonces, bueno, aquí ya nos dicen que en primer lugar se debe transformar los gramos a miligramos, ¿cierto? Y los mililitros también a litros. Entonces, nuevamente empezamos por escribir los datos de nuestro problema. ¿Qué datos nos dan? Nos dicen por un lado que tenemos 0,85 kilogramos de nuestro soluto, que es KNO3. Se llama nitrato de potasio. Y por otro lado que tenemos 670 mililitros de solución. ¿Ok? Esos son los datos que nos da el ejercicio. Fijémonos que en este caso la solución está en mililitros, entonces debo trabajar con la fórmula de partes por millón que se relaciona con volumen, es decir, con litros de solución, porque aquí está en mililitros, en la anterior estaba en gramos. Entonces, hacemos bueno, la ecuación entonces es partes por millón igual a miligramos de soluto sobre litros de solución, ¿cierto? Miligramos de soluto sobre litros de solución. Entonces, empezamos, miramos que en este caso, nuestro soluto está en kilogramos. Entonces, decimos 0,85 kilogramos, ¿cierto? Lo vamos a pasar a miligramos. ¿Cuántos miligramos tendrá un kilogramo? ¿Alguien tiene idea cuántos miligramos tendrá un kilogramo? Entonces, hagamos una conversión rapidita. Un gramo tiene 1000 miligramos y un kilo tiene 1000 gramos. Entonces, ¿cuántos serán? No, estamos cerca, pero no. Un gramo tiene 1000 miligramos y un kilo tiene 1000 gramos. Entonces, un kilo, ¿cuántos miligramos tendrá? Muy bien, Santiago, 1.000.000. Un kilo tiene 1.000.000 de miligramos. 1.000.000 de miligramos. Entonces cancelamos aquí kilogramos con kilogramos y hacemos nuestra multiplicación. 0,85 por 1.000.000. Y eso nos da 850.000 miligramos. 850.000 miligramos. Ya tenemos los miligramos del soluto que es KNO3, nitrato de potasio. Y ahora vamos con los litros. Entonces tenemos que 670 mililitros de solución. Y vamos a pasar los mililitros a litros. Entonces, un litro tiene ¿cuántos mililitros? Un litro tiene 1000 mililitros, ¿cierto? La palabra no lo dice. Un litro tiene 1000 mililitros. Cancelamos mililitros con mililitros y 670 dividido en 1000 nos va a dar 0,67 litros de solución. Listo. Ya tenemos
los dos datos que necesitamos para calcular las partes por millón. Para que todos lo puedan ver bien, lo voy a hacer aquí en la partecita de arriba que tenemos más espacio. Entonces, partes por millón va a ser igual a 85.000 miligramos de nuestro soluto KNO3 dividido en 0,67 litros de solución. Y esto va a ser igual, entonces 85.000 dividido en 0,67, eso nos da 126.865,67 partes por millón. 126.865,67 partes por millón. Entonces, eso es, o de esa manera se resuelven a los ejercicios de parte por millón. Bueno, aquí me falta un 0, pero en la calculadora sí puse el dato completo. Aquí me falta un 0. Ahí me faltaba un 0, ya lo puse. No, sí me faltó colocarlo también en la calculadora. Me da 1.268.656.72. Entonces ya borramos aquí, permítanme un segundito. Y ya corrijo. Un millón 268.656 72 partes por millón. Ese es el resultado. Listo, tomamos el apunte de este ejercicio. Y ya pasamos entonces al desarrollo de nuestro taller. ¿Tomaron el apunte? Ok. Con esta parte terminamos las unidades físicas de concentración, ¿cierto? Masa, 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 volumen, volumen, volumen y partes por millón. Entonces vamos a pasar ahora a la actividad práctica. Ya permítanme un segundito, entonces cambio la pantalla para que empecemos a desarrollar nuestro taller.